Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba, en la carrera Ingeniería Industrial. Estamos en el curso 3 de 2, en la materia Electrotecnia y Máquinas Eléctricas, dictada por el ingeniero Daniel Luna. El tema a desarrollar es el transformador. Aquí desarrollaremos todos los elementos que conciernen a esta máquina eléctrica. Estamos en el ciclo lectivo 2012 y los integrantes de este grupo son Basiliri David, Bragaioli Facundo, Gentile Augusto, Jure Juan, Molina Ari, Rostagno Guillermo y Stein Gabriel. Esperamos ser claros y que lo disfruten. Bueno, yo soy Augusto Gentile y les voy a hablar sobre los transformadores. Los transformadores eléctricos han sido uno de los inventos más relevantes de la tecnología eléctrica. Sin la existencia de ellos, sería imposible la distribución de la energía eléctrica tal y como la conocemos hoy en día. La explicación es muy simple. Por una cuestión de seguridad, no se puede suministrar a nuestros hogares la cantidad de kilowatts que salen de una central eléctrica. Es imprescindible la presencia de transformadores para realizar el suministro doméstico. Sabiendo la importancia del transformador para la vida moderna, pasemos a definir exactamente qué es el transformador. El transformador es un dispositivo eléctrico que, utilizando las propiedades físicas de la inducción electromagnética, es capaz de elevar y disminuir la tensión eléctrica, transformar la frecuencia, equilibrar o desequilibrar circuitos eléctricos según la necesidad y el caso específico. Transporta la energía eléctrica desde las centrales generadoras de electricidad hasta las residencias domésticas, los comercios y las industrias. Dicho dispositivo eléctrico también es capaz de aislar circuitos de corriente alterna de circuitos de corriente continua. El mismo está construido con dos bobinas acopladas magnéticamente entre sí, de tal forma que al paso de una corriente eléctrica por la primera bobina, que es llamada bobina primaria, provoca una inducción magnética que implica necesariamente a la segunda bobina, llamada bobina secundaria, y provocando con este principio físico lo que viene a llamarse una transferencia de potencia. Bueno, ahora le voy a hablar de lo que es la historia del transformador y que, como toda gran invención, tiene su propia historia que les voy a contar a continuación. El fenómeno de inducción electromagnética en el que se basa el funcionamiento de todo transformador fue descubierto en 1831 por Michael Faraday. Se basa fundamentalmente en que cualquier variación de flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado genera una corriente inducida, y en que la corriente inducida solo permanece mientras se produce el cambio de flujo magnético. La primera bobina de inducción para ver el uso de ancho fueron inventadas por Nicholas Callan College de Maynooth, en Irlanda, en el año 1836. Uno de los primeros investigadores en darse cuenta de que cuantas más espiras hay en el secundario en relación con el bobinado primario, más grande es el aumento de la FEM. Los científicos e investigadores basaron sus esfuerzos en evolucionar las bobinas de inducción para obtener mayores tensiones en las baterías. En lugar de corriente alterna, su acción se basó en un vibrante do and break, mecanismo que regularmente interrumpido por el flujo de la corriente directa de las pilas. En el año 1830 y la década de 1870, los esfuerzos para construir mejores bobinas de inducción, en su mayoría por ensayo y error, reveló lentamente los principios básicos de los transformadores. Un diseño práctico y eficaz no apareció hasta la década de 1880, pero dentro de un decenio el transformador sería un papel decisivo en la guerra de las corrientes, y que en los sistemas de distribución de corriente alterna triunfó sobre sus homólogos de corriente continua, una posición dominante que se mantiene hasta el día de hoy. En 1876, el ingeniero Pavel Jablok inventó un sistema de iluminación basado en un conjunto de bobinas de inducción en el que el bobinado primario se conectaba a una fuente de corriente alterna y los bobinados secundarios podían conectarse a varias velas eléctricas. Las bobinas utilizadas en el sistema se comportaban como transformadores primarios. La patente alegó que el sistema podría proporcionar suministro por separado a varios puntos de iluminación con diferentes intensidades luminosas procedentes de una sola fuente de energía eléctrica. En 1878, los ingenieros de la empresa Ganz de Hungría asignaron parte de sus recursos de ingeniería para la fabricación de aparatos de iluminación eléctrica para Austria y Hungría. En 1882,
Gawler y Dixon Gibbs expusieron por primera vez un dispositivo con núcleo de hierro llamado generador secundario en Londres. Luego vendió la idea de la compañía Westinghouse de Estados Unidos. En 1883 realizaron más de 50 instalaciones para dicho fin. Ofrecían un sistema que constaba de 2 lámparas incandescentes y de arcos, generadores y otros accesorios. Entre los años 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Sziparnowski, Blathy y Dery de la compañía Ganz crearon en Budapest el modelo ZBD de transformador de corriente alterna, basado en un diseño de Gawler y Gibbs, quienes solo diseñaron un modelo de núcleo abierto. Descubrieron la forma matemática de los transformadores, donde la tensión en el bobinado secundario sobre la tensión en el bobinado primario es igual al núcleo al número de espiras en el bobinado secundario sobre la cantidad de espiras en el bobinado primario. En 1885, George Westinghouse compró las patentes del ZBD y las de Gawler y Gibbs. Él le encomendó a William Stanley la construcción de un transformador de tipo ZBD para uso comercial. Bueno, esto fue una breve reseña de lo que es la historia de los transformadores. Mi nombre es Facundo Regaioli y vamos a desarrollar el transformador y el funcionamiento. Para comenzar con este concepto, vamos a hablar de la determinación de la eficiencia. La eficiencia de un transformador se mide como la relación entre la potencia activa de salida con la potencia activa de entrada. La misma es representada a través de la letra eta, se expresa en porcentaje, y una alternativa a su cálculo es la división entre el producto escalar de el voltaje de salida, la intensidad de salida y el coseno de phi dividido en la sumatoria de la potencia de pérdidas más la potencia de salida. Todo esto multiplicado por 100 para que la misma pueda ser expresada en porcentaje. Generalmente los transformadores tienen una eficiencia del 95 al 98%, propio de las máquinas eléctricas estáticas. A continuar hablaremos del funcionamiento de los transformadores. Los transformadores disponen de un circuito magnético y 2 circuitos eléctricos. Su núcleo está formado por chapas apiladas, donde van arrollados 2 bobinados que se denominan bobinado primario y bobinado secundario. Estos bobinados experimentan una transferencia de energía eléctrica que se hace a través de un campo magnético variable. Esta transferencia de energía eléctrica por medio de un campo magnético se denomina inducción electromagnética. Este fenómeno fue estudiado por Michael Faraday y Joseph Henry en el año 1930. Faraday logró enunciar una ley que nos permitió conocer su funcionamiento. La misma dice: la fuerza electromotriz inducida en una bobina sometida a un flujo magnético variable es proporcional al número de vueltas de la bobina y depende directamente de la tasa de variación temporal del flujo magnético. Como vemos, en la fórmula aparece un signo negativo. El mismo se debe a la ley de Lenz, que enuncia: las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. Para continuar con esto, veremos qué ocurre dentro del transformador. Al alimentar el bobinado primario con una fuente de voltaje alterno, por él circulará una corriente eléctrica I1, que creará a su vez un campo magnético variable que denominaremos Φ1. Dicho campo magnético, canalizado a través del núcleo de hierro en láminas, originará por inducción electromagnética la aparición de una fuerza electromotriz en el bobinado secundario. Las espiras del bobinado primario también están en influencia de este campo Φ1, por lo tanto, en ella se va a inducir una fuerza contraelectromotriz que denominaremos E1, que se opone al voltaje de alimentación, dando como resultado la disminución de la intensidad I1. Veremos qué ocurre cuando se aplica una carga al bobinado secundario. Por el bobinado secundario circula una intensidad de corriente I2, la cual produce un flujo magnético que denominaremos Φ2, opuesto a Φ1. Por lo tanto, reduce el flujo resultante en el núcleo, dando como resultado que la fuerza contraelectromotriz disminuya y la intensidad de corriente denominada I1 aumente.
Dado que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional al flujo Φ1, al disminuir este por la contraposición del flujo Φ2, se da un incremento de la corriente I1. Estamos en condiciones de ver lo que es un transformador real. Este transformador se tiene en cuenta las pérdidas que se originan a él. Pérdidas debidas a la resistencia de los bobinados primario y secundario, además de las pérdidas en el circuito magnéticos debidas a la histéresis y a las corrientes de Folco. El flujo no es del todo común, ya que tiende a dispersarse por el chasis o el aire. Este hecho origina una FEM de autoinducción en los bobinados. Soy Juan Jure, voy a hablar de la relación fundamental en los transformadores en vacío para una variación del flujo en el tiempo. La tensión inducida sobre una espiras sobre el primario y el secundario, teniendo una tensión en el primario U sub P, que va a ser aproximadamente igual a la FEM inducida en el primario, que a su vez va a ser igual a 4,44 veces el número de espiras del primario por la frecuencia, por el flujo magnético, por 10 a la menos 8 volt. Y la tensión en el secundario también va a ser aproximadamente igual a la FEM inducida en el secundario, que a su vez va a ser igual a 4,44 veces el número de espiras en el secundario por la frecuencia, por el flujo, por 10 a la menos 8 volt. Dividiendo estas dos expresiones, obtenemos que la tensión en el primario sobre la tensión en el secundario va a ser igual al número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario. Esto es lo que se denomina relación de transformación de los transformadores. Cuando estamos en carga, la aparición de una FEM secundaria producida por la corriente secundaria I sub S queda inmediatamente compensada por un incremento de corriente en el primario. Para compensar el flujo magnético, podemos decir que la corriente en el primario I sub P va a ser igual a I sub 0,1 más I sub S', siendo I sub S' el incremento de corriente primaria debido a la corriente secundaria I sub S. Se produce un equilibrio de fuerzas magnético-motrices que, despreciando a I sub 0,1 por ser demasiado pequeña, nos quedaría el número de espiras en el secundario por la corriente en el secundario I sub S aproximadamente igual al número de espiras del primario por la corriente I sub P. Las corrientes están en relación inversa a los números de espiras y sus tensiones respectivas. I sub P sobre I sub S va a ser igual al número de espiras en el secundario sobre el número de espiras del primario, y a su vez va a ser igual a la tensión en el secundario sobre la tensión en el primario, que esta sería la relación fundamental cuando los transformadores están en carga. A continuación haremos el análisis vectorial. Empezaremos por hacer un análisis vectorial en el vacío. Para ello hemos habilitado el cursor del mouse para ir señalando los distintos vectores en el gráfico. Para empezar tendremos una I sub 0 mu, que es la componente magnetizante de la corriente primaria para crear el flujo Φ sub 0. Tenemos también la corriente I sub 0 omega, la cual es la componente activa, bateada, necesaria para suministrar las pérdidas en el cobre por efecto Joule cuando está en vacío. Por esta razón está en fase con la tensión de línea U sub P. A continuación tendremos la corriente I sub 0, la cual es la resultante de la suma de las dos anteriores nombradas, el ángulo Φ sub 0, el cual es el desfasaje entre la corriente primaria I sub 0 y la tensión de línea U sub P. Es un valor grande, con lo que el factor de potencia es muy bajo cuando el transformador trabaja en vacío, del orden del 0,1 y el 0,2. La tensión inducida P sub 0 dijimos que iba a ser aproximadamente igual a la tensión de línea U sub P, ya que consideramos a I sub 0 muy pequeño y las caídas provocadas por ella también las consideramos casi nulas. En el gráfico colocamos en la abscisa el flujo magnético Φ sub 0 por ser el flujo común para ambos bobinados, y además se muestran las tensiones inducidas E sub P y la tensión E sub S atrasando al flujo Φ sub 0 en 90 grados, como se ve en el gráfico. Por último, la tensión de línea U sub P y la tensión autoinducida E sub P por el flujo estarán en oposición de fase, que será esta la fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión de línea al justo valor para hacer circular la corriente de vacío I sub 0 y generar el flujo Φ sub 0. Ahora procederemos con el análisis vectorial en carga.
Como dijimos anteriormente, el resultado de aparecer una corriente de carga era provocar una disminución del flujo que debía ser compensada inmediatamente por un aumento en la corriente del circuito primario. O sea, I sub P pasa a ser igual a I sub 0,1 más I sub S', donde I sub S' era la corriente que aparece debido a la corriente de carga I sub S. Además, debido a esta corriente aparece un flujo de dispersión del secundario Φ sub S concatenado con este devanado solamente y que podemos representarlo como una FEM inducida, el E sub S. Si a nuestra tensión inducida E sub S por el flujo común queda disminuido por dos razones: la caída por reactancia de dispersión, que va a estar dado por I sub S por la reactancia secundaria, y la caída óhmica del bobinado, que va a estar dado por I sub S por R sub S. Ambas caídas contribuyen a conformar la tensión final en el secundario U sub S. Es de notar que la caída óhmica está en fase con la corriente del secundario y la caída por reactancia de dispersión está a 90 grados. Del lado primario, la corriente I sub 0,1, que es la necesaria para crear el flujo Φ, se le suma la corriente I sub S', que produce un considerable flujo de dispersión Φ sub P, concatenado únicamente con las espiras del primario, que lo hemos representado como el E sub P. Esto origina una tensión inducida, esta tensión inducida E sub P deberá ser compensada con la componente de tensión de línea reactiva I sub P por la reactancia en el primario más I sub P por R sub P. Con esto, con la suma de estos tres, conformaríamos la tensión en el primario U sub P. El ángulo de desfasaje Φ sub P entre la tensión U sub P y la corriente I sub P disminuye considerablemente al aparecer la corriente de carga. Si consideramos los diagramas de vacío y carga, ambos, y consideramos iguales el flujo Φ sub 0 y el flujo Φ, vemos que la tensión U sub P debería ser mayor que cuando está en vacío que cuando está en carga. Pero como U sub P es constante, dado que es la tensión de línea, indefectiblemente las tensiones inducidas y la tensión secundaria U sub S deberán ser más chicas y por ende el flujo también. Por eso, del análisis vectorial de estos dos gráficos, vamos a llegar a la conclusión de que la tensión secundaria U sub S es menor cuando está en carga que cuando está en vacío. A continuación hablaremos del circuito equivalente del transformador en vacío. Ahora veremos una gráfica de lo que sería un transformador en vacío, del cual establecimos lo siguiente: que la tensión en el primario va a ser aproximadamente igual a menos la tensión inducida en el primario, dado que consideramos I sub 0 muy pequeña y la resistencia que esta corriente provocaría las consideramos casi nulas. Y en el devanado secundario tenemos que la tensión secundaria U sub S va a ser igual a la tensión inducida E sub S, dado que no circula corriente. Para llegar al circuito equivalente tenemos que hacemos la reducción del transformador a la tensión de uno solo de sus bobinados. Nosotros elegimos hacer la reducción del secundario al primario, para el cual utilizamos una relación de transformación R sub T, que va a ser igual a la tensión en el primario sobre la tensión en el secundario, y a su vez va a ser igual a la corriente en el secundario sobre la corriente en el primario. Con esta relación, la tensión en el secundario U sub S se convierte del lado primario en U sub S', que va a ser igual a U sub S por la relación de transformación. E sub S se convierte del lado primario en E sub S', entonces quedaría igual a E sub S por la relación de transformación. Y la corriente sub S del lado primario se expresaría como I sub S', que va a ser igual a I sub S sobre la relación de transformación. Siguiendo la reducción de fórmulas, llegamos a una nueva relación de transformación denominada RT, que va a ser igual a la tensión primaria sobre la tensión secundaria prima, es decir, la tensión primaria sobre
la tensión secundaria por la relación de transformación. Es decir, la tensión primaria por la tensión secundaria por la tensión primaria sobre la tensión secundaria, es decir que esto nos quedaría 1. La potencia de carga se reduce al primario como ZC', que va a ser igual a U sub S' sobre I sub S'. Desarrollando, nos quedaría como Z sub C por la relación de transformación al cuadrado. Y de esta manera nos quedaría que la resistencia óhmica R sub S' como R sub S por la relación de transformación al cuadrado. Y la reactancia secundaria prima nos quedaría como la reactancia secundaria por la relación de transformación al cuadrado. Para terminar, la potencia secundaria reducida al primario no sufre ninguna alteración. Lo mismo pasa con los ángulos y el factor de potencia. Ya hemos reducido todos los parámetros del secundario al primario. Ahora vamos a hacer la transformación de la malla, la reducción de la malla. El objetivo de crear el circuito equivalente es poder establecer una sola ecuación de malla, que va a involucrar las tensiones del secundario y del primario y las corrientes del secundario y el primario en una sola, como si fuera un circuito único unido eléctricamente. Ahora empezaremos con la reducción de la malla. Ahora vemos el gráfico de un circuito, del circuito de un transformador en el vacío, donde tenemos los valores X sub S', R sub S', U sub S', I sub S' y E sub S', que son los valores equivalentes del secundario reducido al primario, como lo demostramos anteriormente. Como ahora tenemos las tensiones primarias y secundarias iguales, podemos unir las mallas y considerar una sola bobina central. A su vez, esta bobina central podemos sustituirla por una resistencia, que sería el calentamiento del hierro por efecto Joule, y una reactancia en paralelo, que sería por la magnetización del hierro. Entonces el gráfico nos quedaría como vemos a continuación. Debido a que la corriente I sub 0, que pasa por la rama en paralelo de lo que era la bobina anteriormente, tiene un valor muy bajo, no vamos a introducir mucho error si pasamos las ramas en paralelo a la entrada de la alimentación del transformador. Entonces nos quedaría como vemos a continuación. Y ahora, al tener conformamos las resistencias y reactancias primarias y secundarias en una sola impedancia denominada Z sub P, nos quedaría de la siguiente manera. Y dado que I sub 0 es muy bajo, podemos suprimir las ramas del paralelo, y entonces tenemos un circuito equivalente bajo carga de la siguiente manera. Esto fue un poco el método que nosotros utilizamos para obtener un circuito equivalente. Se puede ver de distintas formas. Podés reducir del primario al secundario en vez de reducir del secundario al primario como hicimos nosotros. Y esto fue un poco de lo que hablamos nosotros del funcionamiento en los transformadores. Mi nombre es Gabriel Stein. Ya vimos qué es un transformador, su historia y su funcionamiento. Ahora estamos en condiciones de ver el transformador y su construcción. Para ver la construcción del transformador, primero nos vamos a basar en la construcción del núcleo y los devanados, para luego ver un video explicativo. Algunas consideraciones generales. Un transformador consta de dos partes esenciales, el núcleo magnético y los devanados. Estos están relacionados con otros elementos destinados a las conexiones mecánicas y eléctricas entre las distintas partes, al sistema de enfriamiento, al medio de transporte y a la protección de la máquina en general. Dependiendo de la forma del núcleo, pueden ser el llamado núcleo tipo columnas y el núcleo tipo acorazado. Existen otros aspectos que establecen diferencias entre tipos de transformadores, como es por ejemplo el sistema de enfriamiento, que establece la forma de disipación del calor producido en los mismos, o bien en términos de su potencia y voltaje para aplicaciones como por ejemplo clasificar en transformadores de potencia a tipo distribución. Ahora bien, vamos a la construcción del núcleo. El núcleo magnético está formado por laminaciones de acero que tienen pequeño porcentaje de silicio, alrededor del 4%, y que se denominan laminaciones magnéticas. Estas laminaciones
tiene la propiedad de tener pérdidas relativamente bajas por efecto de histéresis y de corrientes circulantes. La razón de usar laminaciones de acero al silicio en los núcleos de las máquinas eléctricas es que el silicio aumenta la resistividad del material y entonces hace disminuir la magnitud de las corrientes parásitas o circulantes, y en consecuencia las pérdidas por este concepto. En el caso de transformadores de gran potencia, se usan las llamadas laminaciones de cristal orientado. Este tipo de laminación, cuando se sujetan al flujo en la dirección de las laminaciones, presentan propiedades magnéticas mejores que la laminación normal de acero al silicio usada para otro tipo de transformadores. Pasemos ahora a los devanados de los transformadores. Los devanados de los transformadores se pueden clasificar en baja y alta tensión. Esta distinción es de tipo global y tiene importancia para los propósitos de la realización práctica de los devanados, debido a que los criterios constructivos para la realización de los devanados de baja tensión son distintos de los usados para los devanados de alta tensión. Para los fines constructivos, no tiene ninguna importancia la función de un devanado, es decir, que sea primario o el secundario. Importa solo la tensión para la cual debe ser previsto. Además, los devanados primarios y secundarios deben estar aislados entre sí. Generalmente, este aislamiento es por medio de separadores de madera o materiales aislantes similares que además cumplan con funciones refrigerantes. Ahora sí, un pequeño video explicativo. Ahora sí, un video donde se ve de forma resumida cómo es el proceso de construcción de un transformador. Transformadores eléctricos. Los vemos por todas partes, pero a menudo no comprendemos su gran importancia en nuestra vida diaria. Tienen la misión de transformar el alto voltaje de las líneas eléctricas en el bajo voltaje adecuado para uso doméstico. Los transformadores disminuyen el voltaje de las líneas eléctricas para que los electrodomésticos no reciban demasiada energía. Para hacer un transformador se empieza con dos materiales: papel impregnado de cola epóxica pegado a un bloque de madera y una lámina de aluminio de 3 milímetros de grosor, un metal que aguanta el calor que produce la corriente a alto voltaje. Se fijan ambos materiales al bloque y se gira, envolviendo juntos el papel aislante y el aluminio. Un juego de barras de aluminio, llamado conductor de bajo voltaje, envía corriente de bajo voltaje fuera del transformador. Doblan el conductor y pasan la pieza a otra máquina giratoria para seguir envolviéndola. El papel aislante lleva cola epóxica en ambas caras. La cola se derretirá después e inmovilizará varios componentes de la pieza. En la siguiente sección, un operario aplica más papel encolado y luego hilo de cobre encolado. Enrolla una capa de hilo que cubre el papel. Luego repite el proceso de nuevo, formando una segunda capa de hilo de cobre. Ahora suelda un hilo conductor de alta tensión al hilo de cobre y después envuelve otra capa de hilo de cobre. Suelda el llamado hilo conductor de salida, el hilo que sobresale del cilindro del transformador, y unos cables recubiertos de vinilo que se conectarán a diversos voltajes fuera del transformador. La pieza que acaban de hacer se llama bobina. Ahora, con acero magnético, hacen el otro componente principal del transformador, el núcleo. Un operario asegura la bobina y los núcleos con abrazaderas de metal que ayudarán a fijar el conjunto en el tanque.
Luego lo envía a un horno, donde se calientan durante 8 horas a 135 grados centígrados. El calor seca cualquier rastro de humedad para mejorar el aislamiento. La cola epóxica ha fusionado el papel, la lámina de aluminio y los hilos de cobre. El conjunto se mete en un tanque de acero. Cubren con una punta de goma todo el perímetro y atornillan un cable de masa. Luego insertan 3 bornes termoplásticos. Conectan el conductor de bajo voltaje a los bornes termoplásticos y luego atornillan estos al tanque. Pegan una guía de carga de aceite al lateral del tanque. Luego colocan una máquina cargadora automática. La máquina llena el tanque de aceite mineral, haciendo el vacío para que el aceite se disperse por la bobina y los núcleos. El aceite se usa por sus propiedades térmicas y aislantes. Un detector interno de fallos avisará a los de mantenimiento si hay un cortocircuito. Se pasa un cable conductor por el aislador termoplástico y se coloca en su sitio. A continuación va el conector de alto voltaje. Luego se atornilla la tapa del tanque. La transformación, por así decirlo, está terminada. Antes de que los transformadores entren en servicio, tienen que pasar varias pruebas verdaderamente electrizantes. Este equipo simula la carga de un rayo de 145.000 voltios. Luego pasa a un tanque de agua para comprobar si tiene fugas. Si pasa la prueba, pronto aparecerá en un poste cerca de su casa. Visto este video explicativo, pasamos a hablar de la refrigeración y aislamiento de los transformadores. En cuanto a la refrigeración, si el calor que se produce en los transformadores no se evacúa, se puede producir la destrucción de los materiales aislantes de los devanados. Para evacuar este calor, se emplean diferentes métodos de refrigeración en función de la potencia nominal del transformador y la ubicación del mismo, como por ejemplo, para transformadores de pequeña potencia, hasta 50 kilovatios, la refrigeración que se realiza aprovechando el aire que envuelve a los mismos. Si no hay ventilación suficiente, se añadirán ventiladores. Para transformadores de pequeña potencia, menos de 200 kilovatios, se sumergen en aceite mineral o silicona. El aceite transmite el calor del transformador al exterior por convección natural. Para transformadores de gran potencia, se añaden aletas de refrigeración en la cubierta exterior del mismo. En cuanto al aislamiento en los transformadores, el aislamiento dieléctrico de las bobinas de un transformador puede estar constituido por los siguientes materiales: sólidos como papel, barniz, aire, materiales sintéticos, líquidos como aceite mineral, gases como aire. Estos materiales están expuestos a altas temperaturas de operación. Los materiales pierden poco a poco, con el tiempo y la temperatura, la capacidad dieléctrica de aislamiento, la consistencia y la elasticidad. En un transformador existen varias zonas de aislamiento importantes: entre espiras o vueltas de la misma bobina, entre las espiras y el núcleo, entre las espiras y la carcasa, entre las espiras de las diferentes bobinas primaria, secundaria y terciaria. Esto fue la construcción de un transformador. Yo soy David Silieri y les voy a hablar de los diferentes tipos de transformadores que existen. Primero comenzaremos con los transformadores de generación. Los transformadores de generación o elevadores se utilizan para aumentar eléctricamente la tensión desde un generador hasta la alta tensión más conveniente para la transportación de potencia. Los transformadores elevadores de generación se instalan en una central eléctrica y son constituidos como unidades monofásicas o trifásicas. Bueno, ahora pasamos a los transformadores de potencia. Estos se utilizan para la subtransmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y media tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras centrales de generación y en grandes usuarios. Se construyen en potencias normalizadas desde 1,25 hasta 20 MVA, en tensiones desde 13,2, 33, 66 y 132 kV. Bueno, ahora pasamos a los transformadores de distribución. Se denomina transformador de distribución generalmente a los de potencias iguales o inferiores a 500 kVA y a tensiones iguales o inferiores a 67.000 volts.
tanto monofásicos como trifásicos. Aunque la mayoría de tales unidades están proyectadas para montaje sobre postes, algunos de los tamaños de potencia superiores se construyen para montajes en estaciones o en plataformas. Las aplicaciones típicas son para alimentar a granjas, residencias, edificios o almacenes públicos, talleres y centros comerciales. Bueno, ahora pasamos a un tipo de transformadores de distribución, son los transformadores de baja tensión. Estos se utilizan en intemperie o interior para la distribución de energía eléctrica en baja tensión. Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minerías, explotaciones petroleras, grandes centros comerciales y en casi toda actividad que requiera utilización intensiva de energía eléctrica. Se fabrican en potencias normalizadas de 25 a 1000 kVA y en tensiones primarias de 13,2, 15, 25, 33 y 35 kV. La variación de tensión se realiza mediante un conmutador externo de accionamiento sin carga. Ahora pasamos a ver los transformadores secos, que son otro tipo de transformación de distribución. Se utilizan en el interior para la distribución de energía eléctrica en baja tensión, en lugares donde los espacios reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de incendio imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en aceite. Son de aplicación en grandes edificios, hospitales, etc. Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislación, utilizándose resina epoxi como medio de protección de los arrollamientos, siendo innecesario cualquier mantenimiento posterior a la instalación. Se fabrican en potencias normalizadas de 100 hasta 25.000 kVA, en tensiones primarias de 13,2, 15, 25, 33 y 35 kV. Por último, veremos los transformadores rurales. Estos están diseñados para ser utilizados en las redes de electrificación rural. Son aptos para ser instalados a la intemperie, directamente sobre un poste de madera u hormigón. Están fabricados en baño de aceite mineral hermético sin tanque de expansión ni secador de aire. Bueno, esto todo fue transformadores de distribución. Otro tipo de transformadores son los autotransformadores. Estos se usan normalmente para conectar dos sistemas de transformación de tensiones diferentes, frecuentemente con un devanado terciario en triángulo. De manera parecida, los autotransformadores son adecuados como transformadores elevadores de centrales cuando se desea alimentar dos sistemas de transporte diferentes. En este caso, el devanado terciario del triángulo es un devanado de plena capacidad conectado al generador y a los sistemas de transporte se conectan al devanado. El autotransformador no solo presenta menores pérdidas que el transformador normal, sino que su menor tamaño y peso permiten el transporte de potencias superiores. Bueno, por último hablaremos de los transformadores de medición. Los transformadores de medición son muy utilizados para realizar mediciones a magnitudes grandes. Lo que realizan los transformadores de medición es disminuir las magnitudes nominales a valores proporcionales menores a estas, en lo que se puede trabajar con instrumentos de medición o de protección de bajo alcance. Separan eléctricamente el circuito medido de los aparatos de medición, pudiendo también ubicarlos en lugares muy distantes del circuito medido. Algunos tipos son transformadores de corriente, convierten una intensidad de corriente alterna elevada en una proporcional más pequeña. Su tipo de conexionado es en serie con la carga. Y también los transformadores de tensión convierten una tensión alterna elevada en una tensión proporcional más pequeña para poder realizar mediciones. Su tipo de conexionado es en paralelo con la carga. Bueno, esto fue tipos. Mi nombre es Guillermo Rostagno y voy a hablar de el transformador y su seguridad. Comenzamos con la importancia de la seguridad. Casi todos los días escuchamos accidentes de trabajadores que estuvieron realizando algún tipo de trabajo relacionado con la electricidad. Por esto debemos tener la capacidad para tomar las acciones necesarias para evitar estos accidentes. Como profesionales debemos prepararnos día a día y tener el liderazgo necesario para concientizar a nuestros empleados de la importancia que requiere esto. En las figuras se muestran trabajadores con distintos elementos que brindan seguridad para evitar estos accidentes nombrados.
Una vez que analizamos la importancia que tiene la seguridad, comenzamos con la descripción de los dispositivos de protección en los transformadores. Como lo mencionamos anteriormente, el transformador es el equipo más importante de nuestra instalación eléctrica. Una falla en este equipo nos puede provocar cortes en el suministro de energía que presentan grandes pérdidas para la empresa. Además, estas fallas pueden terminar en daños al equipo o al personal que se encuentre cerca de la subestación. Los transformadores cuentan con una serie de elementos que nos ayudan a minimizar la posibilidad de una falla interna del transformador y evitar los acontecimientos indeseables. El primer dispositivo es el indicador de temperatura del devanado. Este dispositivo nos sirve para simular la temperatura que tiene el devanado del transformador. Es básicamente un indicador de temperatura con una resistencia. La resistencia es alimentada por una corriente de magnitud proporcional a la que circula a través del transformador de corriente. La resistencia es instalada en este instrumento. El valor de la corriente que circula a través de la resistencia es tal que eleva la temperatura a un valor que es igual a la del devanado del transformador. Por ende, la temperatura que indica este instrumento es la misma que en el devanado en cuestión. El segundo elemento es el indicador de temperatura del aceite. Este instrumento indica la temperatura instantánea del aceite en la parte superior del tanque. Los instrumentos incluyen la carátula, el bulbo sensor y el medidor con aguja de máxima temperatura alcanzada, el cual puede ser restablecido. Los contactos eléctricos se utilizan para poder mandar alarma o disparo en el nivel de ajuste que se determine. El tercer elemento es el relevador de presión. En el transformador se generan gases debido a su accionar. Este gas genera presión mayor a medida que el volumen aumenta, la cual es medida por este elemento justamente. Este está compuesto por dos elementos, una para fallas menores, la cual genera una alarma, y otro para fallas mayores, el cual genera un disparo que desenergiza el transformador. Estos elementos de alarma operan después de que un determinado volumen de gas se acumula dentro del relevador, el cual es fijado por los operarios, ¿no? El cuarto elemento es el indicador de nivel de aceite. Es un instrumento que se coloca directamente sobre el tanque para indicar el nivel de aceite. El aceite tiene una función de refrigeración, por eso es muy importante, y por ende es importante que el transformador posea una cantidad suficiente para que no eleve su temperatura demasiado rápido. El quinto y último elemento es la ventila de explosión. Este instrumento nos sirve para dar protección en caso de una presión muy alta en el tanque y que derive esto en una falla interna. El tubo de este dispositivo cuenta con dos diafragmas, uno a la altura del tanque y otro en el extremo de la ventila. Si se presenta una presión excesiva, los dos diafragmas se romperán, dejando libre el paso para que el aceite pase a través de la ventila. Estos fueron los dispositivos más importantes que se utilizan para asegurar el correcto accionar de los transformadores. Y por ende estamos en condiciones de pasar al siguiente tema, que son el equipo de seguridad para transformadores. Este equipo de seguridad está compuesto por las botas de seguridad, los guantes y la vestimenta y el casco. Las botas de seguridad se utilizan para que se eviten las lesiones en los pies de los operarios debido a que se caen objetos pesados con frecuencia. Existen las botas con puntera protectora que tienen una punta protectora, como su nombre lo dice, creado y construido a base de acero, y las de fundición, que es un botín diseñado con ligas elásticas a su lado para evitar la entrada de chispas o rociados de metal fundido. En el equipo también contamos con guantes, que estos se utilizan debido a que los dedos, manos y brazos presentan mayor vulnerabilidad. Se recomienda que los guantes sean elaborados en goma debido a su capacidad aislante a la corriente. En el caso de la vestimenta se recomienda que sea de asbesto y lana. Al trabajar con altas tensiones, la ropa de trabajo debería ajustar bien. No deben tener plastes flexibles con que cuelguen o cordones sueltos ni bolsillos, y si los hubiera tendrían que ser pequeños y pocos. En el caso del casco, tiene que ser casco sin ventilación que proporciona aislamiento eléctrico de hasta 1000 voltios.
Para seguir aumentando la seguridad es necesario utilizar anotaciones de seguridad que alarmen a los trabajadores sobre posibles riesgos. Anotaciones de seguridad son anotaciones que tienen la intención de alertar al personal y se definen de la manera siguiente. Las advertencias de peligro indican un riesgo inmediato que causará graves lesiones personales, muertes o daños sustanciales a la propiedad. Las anotaciones de advertencia indican riesgos o prácticas no seguras que pueden causar graves lesiones personales, tanto como sustanciales a la propiedad. Y por último, las anotaciones de precaución indican un riesgo o práctica no segura que causará o puede causar lesiones menores personales o daños menores a la propiedad. Es importante anotar que el transformador debe ser operado y cuidado únicamente por personal competente y familiarizado con buenos métodos de seguridad. A pesar de estos dispositivos de seguridad, de equipos de seguridad y las anotaciones de seguridad nombradas, es posible que se generen ciertas fallas internas, pero estas son escasas debido a que los transformadores, como se dijo anteriormente, son dispositivos estáticos que no tienen partes giratorias y son totalmente cerrados. Con esto concluimos con los dispositivos de seguridad para dar comienzo al desarrollo de las fallas internas en transformadores. Las fallas internas son las fallas que se producen en la zona de protección del transformador. Se dividen en dos clases: fallas incipientes y fallas activas. Las fallas incipientes son las fallas que se desarrollan lentamente, pero que pueden convertirse en grandes fallas si la causa que las genera no se detecta y se corrige. Las fallas activas son causadas por la avería del aislamiento u por otros componentes que crean una situación de estrés repentino que requiere una acción inmediata para limitar el daño y prevenir una fuerza destructiva adicional. Un ejemplo de esto es el arc blast o explosión por arco, en el cual se libera energía luminosa o calorífica que es causada por el rompimiento de un aislante eléctrico, como por ejemplo el aire, y la subsecuente liberación de la descarga eléctrica. Las energías resultantes pueden ser de forma de calor radiante, presiones muy grandes que pueden generar bastante daño. Cabe destacar que si alguna de estas fallas se produce, el transformador debe ser rápidamente desconectado del sistema. Comenzamos con las fallas incipientes. Estas fallas son tres: el sobreflujo magnético, la sobrepresión y el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento puede ser debido a varias condiciones como malas conexiones internas, ya sea en el circuito eléctrico o magnético, la pérdida de refrigerante debido a fugas, el bloqueo del flujo de refrigerante y la pérdida de ventiladores o bombas que están diseñados para proporcionar el enfriamiento. Cuando la temperatura se eleva por arriba de niveles seguros, se activa la alarma y se encienden los ventiladores. Si por algún motivo no se toman acciones correctivas para reducir la temperatura dentro de un tiempo determinado, existe la opción del disparo del interruptor para desenergizar el transformador. El sobreflujo magnético. La densidad de flujo magnético en el núcleo del transformador es proporcional al cociente entre la tensión y la frecuencia. Los transformadores de potencia están diseñados para trabajar con cierto valor de densidad de flujo magnético en el núcleo. Mayor flujo magnético en el núcleo significa más pérdida y sobrecalentamiento del núcleo. El dispositivo que controla esta falla es el relevador voltios-hertz. La sobrepresión en el tanque del transformador se produce debido a la emisión de gases o productos que acompañan el calentamiento local. Por ejemplo, una falla entre vueltas del devanado puede quemarse lentamente, liberando gases de calentamiento en el proceso. Estos gases se acumulan en el tanque cerrado del transformador, aumentando la presión, lo cual puede suceder repentinamente o durante un largo periodo de tiempo. Estas fallas explicadas anteriormente se llaman fallas incipientes, debido a que generalmente se desarrollan en un periodo de tiempo largo. Por otro lado, encontramos las fallas activas, que son aquellas que se desarrollan en un periodo largo de tiempo. Las fallas activas son los cortocircuitos en los devanados conectados en estrella, los cortocircuitos en bobinas conectadas en triángulo, los cortocircuitos fase a fase, los cortocircuitos en vueltas del devanado, fallas en el núcleo, fallas del tanque, sobrevoltaje debido a descargas eléctricas
y fallas en aperturas y cierres de interruptores. Concluimos así con las fallas internas del transformador para seguir con el siguiente tema, que es las pruebas de campo. Las pruebas de campo son pruebas que se le realizan al transformador para minimizar las fallas internas anteriormente analizadas. Estas pruebas son pruebas de aceptación, pruebas de periódicas, pruebas después de una falla. Las pruebas de aceptación son las pruebas que se realizan para saber si el transformador cumple con el funcionamiento específico, el cual fue analizado previamente en este video. Los ensayos periódicos se hacen después de que el producto está instalado en su ubicación permanente. El principal propósito de esta prueba consiste en supervisar el estado de la unidad, de forma que cualquier problema potencial puede ser visto tempranamente antes de que se genere como falla. Algunas de las pruebas son relación de transformación, pruebas de resistencia en el índice de polarización, factor de potencia, resistencia del devanado, pruebas de aceite, pruebas de corriente de excitación e inspección visual. Cuando un transformador falla, las pruebas a las que son sometidas el transformador luego de estas decidirá si la unidad se puede reparar en el sitio o si necesita ser devuelto al fabricante o a un centro especializado para su reparación. Al comparar los resultados de las pruebas con las normas establecidas, un historial del transformador puede ser compilado y las razones para la falla pueden ser diagnosticadas. A continuación veremos un video en el cual se someten a transformadores a distintas pruebas de campo. Power transformers transform electrical energy from one voltage level to another by stepping voltages up for transmission to minimize losses, or down for distribution. They belong to the most valuable assets of a utility. Manufacturing a new transformer and transporting it to site results in substantial costs. However, the damage caused by a transformer failure and the subsequent loss of production may end up costing far more. Utilities therefore try to keep their transformers in operation for as long as possible. During regular operation, and in particular during an electrical fault, power transformers are subject to electrical, mechanical, thermal, and environmental stresses. Power transformers are exposed to mechanical stress during transport from factory to site, during relocation from one substation to another, during earthquakes, or during external short-circuit faults. Transformers have to withstand the stress of operating voltages, as well as pulse voltages like lightning or switching pulses. The inner losses, dominantly caused by load current, must be dissipated. High temperature causes deterioration of the transformer's insulation materials. Transformer failures caused by these stresses can result in explosions, subsequent fire, and costly after effects such as long outages caused by cleanup and plant repair, as well as the long delivery times of new transformers. Therefore, utilities and service providers test power transformers in order to assess their condition, schedule maintenance work, and plan the replacement. The most common electrical methods include measuring winding resistance and checking the tap changer, measuring transformer ratio and excitation current, and capacitance and dissipation factor or power factor measurements. Measuring the winding resistance and comparing it to factory measurements allows possible winding damage to be identified. For instance, winding short circuits or contact problems of the windings, leads, or the tap changer. Measuring ratio and magnetization current helps to identify short circuits between winding turns.
Capacitance and dissipation factor or power factor measurements are performed to evaluate the condition of the transformer's bushings. After an electrical failure, winding geometry and insulation integrity may also be verified using advanced diagnostic measurements such as short circuit impedance or leakage reactance and frequency response of stray losses, or measuring power factor or dissipation factor over a range of frequencies. Through periodic and diagnostic measurement and maintenance efforts, utilities and service providers help satisfy the ever-growing need for a reliable electrical supply 24/7. Luego de ver este video, damos por finalizado el análisis de los distintos aspectos que conciernan a la seguridad, tanto sobre el personal como la integridad física del transformador propiamente dicho. Y podemos pasar al desarrollar el siguiente aspecto, que son los ensayos que se le realizan. Mi nombre es Ari Molina y estoy a cargo de los ensayos en transformadores. Previo a esto le voy a dar una simple introducción sobre transformadores. Bien, como sabemos, los transformadores son máquinas eléctricas con gran eficiencia, de diversos tamaños y diversos costos. Un medio para disminuir costos y aumentar la seguridad de estas máquinas es mediante la verificación del correcto funcionamiento. Esto cobra importancia cuando se trata de transformadores grandes, donde no solo entra en juego el costo, sino también la seguridad, debido a altas tensiones que estos manejan. A lo largo de los años, estas verificaciones permitieron conocer los aspectos más importantes de estas máquinas, lo que llevó a garantizar el correcto funcionamiento, alargar su vida útil, entre otros beneficios. Decimos que los transformadores son testeados por ensayos. Existen distintos tipos de ensayos. Estos son ensayos en carga, para la determinación de pérdida y parámetros, de calentamiento, de cortocircuito, para la verificación de aislación. Comenzaremos con ensayo de carga. Es una verificación que consiste en hacer funcionar al transformador bajo las solicitaciones para las que fue calculado. El transformador se alimenta con tensión y frecuencia nominal y se conecta a una carga que reúne las características para las que fue diseñado. En los transformadores, la tensión secundaria varía con la carga. Esto es debido a que la resistencia de los devanados y reactancias de dispersión del transformador provocan una caída de tensión proporcional a la corriente que circula por ellos. Esta variación en la tensión secundaria es una característica muy importante en el transformador real, ya que cuanto menor sea esta variación, tanto mejor será el transformador. A continuación describiremos los ensayos para la determinación de pérdidas. Como conocemos, ninguna máquina trabaja sin producir pérdidas. Esto incluye máquinas tanto estáticas como dinámicas. En el caso del transformador, es una máquina estática y sus pérdidas son muy pequeñas. Suelen producirse dos tipos de pérdidas: pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre del bobinado. Cabe destacar que, cuando el transformador está en vacío, la potencia que se mide se compone de la potencia perdida en el circuito magnético y la potencia perdida en el cobre del bobinado. En el bobinado secundario se mide una potencia igual a cero. Esto es debido a que en él no circula corriente. A continuación daremos una breve descripción de las pérdidas en el hierro, las cuales son producidas por las corrientes de Foucault y por el fenómeno de histéresis. Las corrientes de Foucault se producen en cualquier material conductor cuando se encuentra sometido a una variación de flujo magnético. Dicha corriente inducida en el núcleo magnético de un transformador da lugar a pérdidas de potencia por efecto Joule. Dichas corrientes dependen del material que está constituido el núcleo magnético. Para reducir las pérdidas es necesario que los núcleos de los transformadores no sean macizos, sino que estén constituidos por chapas magnéticas de espesores muy pequeños aisladas entre sí. Esto produce que las corrientes parásitas no pueden circular de una chapa en otra, sino que tienen que hacerlo independientemente en cada una de ellas, con lo que se induce menos corriente y disminuye la potencia perdida. Gráficamente podemos verlo así. Para el cálculo de las pérdidas en el hierro, utilizamos la siguiente fórmula, la cual es pérdidas por corrientes de Foucault, la cual posee la unidad de Weber sobre kilogramo, es igual a 2,2 por la frecuencia en unidad de Hertz al cuadrado por la inducción máxima en Gauss al cuadrado por el espesor de la chapa magnética en milímetros al cuadrado dividido 10 a la 11. A continuación daremos la descripción de la histéresis,
el cual es un fenómeno producido por la imantación de los materiales ferromagnéticos. Este no solo depende del valor del flujo magnético que pasa por ellos, sino también de los estados magnéticos anteriores. En el caso de los núcleos de los transformadores, al ser sometidos a un flujo variable, se produce una imantación que se mantiene cuando desaparece el flujo variable. Esto provoca pérdidas de potencia por la histéresis, que se manifiestan físicamente en forma de calor. La histéresis también depende del tipo del material y de la frecuencia. Generalmente se calculan con la siguiente fórmula, la cual representa pérdidas por histéresis en unidad de Weber sobre kilogramo es igual a un coeficiente de cada material por la frecuencia en unidades de Hertz por la inducción máxima en unidades de Tesla. Bien, el exponente n tiene un comportamiento especial y depende de la inducción máxima en Tesla. Si n es igual a 1,6 para la inducción máxima menor a 1 Tesla y n es igual a 2 cuando la inducción máxima es mayor a 1 Tesla. Ahora continuaremos con ensayo en el vacío. Este ensayo proporciona los valores directos de la potencia perdida en el hierro y deja abierto el bobinado secundario, característica que simplifica mucho este ensayo, debido a que este bobinado no es recorrido por ninguna corriente, pudiendo despreciar eventuales pérdidas en dicho bobinado. Los principales datos que se determinan en este ensayo son las pérdidas en el hierro, la intensidad y la relación de transformación. Con la ayuda de los datos obtenidos anteriormente se puede determinar la impedancia, la potencia aparente, el factor de potencia en el vacío. Seguiremos con ensayo de cortocircuito. El objetivo de esta verificación es obtener el valor de determinados parámetros referentes al cortocircuito del bobinado secundario. El principal parámetro es la tensión de cortocircuito, la cual es la que hay que aplicar al bobinado primario para lograr la corriente nominal con el bobinado secundario en cortocircuito. El ensayo de cortocircuito tiene el siguiente procedimiento. Se emplea un autotransformador regulable para alimentar el bobinado primario y se cortocircuita el secundario con un amperímetro. La tensión se va aumentando hasta lograr la corriente nominal en el primario. Dicho valor de tensión se denomina tensión de cortocircuito. Generalmente la tensión de cortocircuito se presenta en valores porcentuales entre un 4 y un 10% de la tensión nominal. En este ensayo, las pérdidas que se producen en el cobre por el efecto Joule son similares a las que se producen cuando el transformador está en carga. Analizando las pérdidas en cortocircuito, decimos que son determinadas directamente con el batímetro conectado al bobinado primario, llegando a la conclusión que pérdidas en cortocircuito son igual a las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre se calculan con la siguiente fórmula, la cual es pérdidas de potencia en el cobre por efecto Joule es igual a resistencia del bobinado primario por corriente en el bobinado primario al cuadrado más resistencia del bobinado secundario por corriente del bobinado secundario. Seguimos con resistencia, inductancia e impedancia en cortocircuito. Decimos que la resistencia de cortocircuito es igual a la sumatoria de las resistencias del bobinado primario y secundario. La inductancia de cortocircuito es igual a la sumatoria de la inductancia del bobinado primario más la inductancia del bobinado secundario. Y decimos que la impedancia de cortocircuito al cuadrado es igual a la sumatoria de la inductancia y resistencia al cuadrado de ambos bobinados. Ahora describiremos la intensidad de cortocircuito, la cual, como no se conoce la tensión que circula por el secundario, se reemplaza por su valor desde la ecuación de la relación de transformación, quedando la siguiente fórmula. Hemos concluido finalmente con lo que abarca los ensayos de transformadores. Mi nombre es Gabriel Stein. Ya atravesamos por varias etapas del transformador que nos indican lo positivo de su invención. Pero ahora queremos hacerle un llamado de atención y invitarlos a una reflexión. Para hacer esto vamos a tener en cuenta el PCB. ¿Qué es el PCB? El PCB es un compuesto químico que se utilizaba en transformadores. Está formado por cloro, carbón e hidrógeno. Fue utilizado por primera vez en 1881.
Si ahora yo les digo que el PCB es resistente al fuego, muy estable, no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a temperaturas normales, me dirían que es un compuesto interesante y útil. Pero el PCB se utilizaba como refrigerante de los transformadores en 1976 hasta que luego de un accidente fue prohibido en Estados Unidos y Europa. Luego de varios años de uso, se descubrió la gravedad y el peligro que este puede generar. Los PCBs pueden ingresar en el cuerpo a través del contacto con la piel, por la inhalación de vapores o por la ingestión de los alimentos que contengan residuos del compuesto. En seres humanos, la acumulación de PCB en las personas ya nacidas le produce erupciones cutáneas, pero en el caso de las personas aún no nacidas, afecta directamente al desarrollo del sistema nervioso y como consecuencia a la capacidad intelectual. En nuestro país todavía se encuentran transformadores de baja y media tensión que contienen aceite refrigerante de PCB y que en muchos casos chorrean ese lubricante por falta de mantenimiento. La liberación del aditivo con PCB contamina el suelo, las napas y el agua, no solo de un barrio, sino de toda la zona por su facilidad para esparcirse. Pero el principal riesgo ocurre si los transformadores explotan o se prenden fuego. En ese caso, el PCB se transforma en un producto químico denominado dioxina. Esta se produce a través de la combustión. Las dioxinas son las sustancias más dañinas que se conocen. Son 5 millones de veces más tóxicas que el cianuro y se ha comprobado que son cancerígenas. No se escucha muy saludable, ¿cierto? El PCB es considerado un contaminante orgánico persistente, es decir, que permanece en el medio ambiente por largos periodos. Está considerado, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. Hoy en día, por suerte, existen alternativas al PCB mucho más seguras, como los aceites de silicón o ciertos tipos de aceite mineral dieléctrico. Hoy también se utilizan transformadores secos para reemplazar a los que necesitaban refrigerantes líquidos. Aquí compartimos una noticia del diario La Nación del 10 de mayo de 2002. Aquí se cuenta cómo admiten en Córdoba que hay transformadores con PCB. Incluso el gobierno de Córdoba reconoció presencia de PCB en aceite refrigerante de transformadores del barrio Ituzaingó. ¿Cómo sucedió? Vecinos denunciaron que hubo afectados por patologías muy graves especificadas en esta noticia. Si bien esto quizá era causado por otros factores, se comprobó que uno de los equipos del barrio contenía PCB. No solo que contenía PCB, sino que contenía 200 partes por millón de PCB, lo cual es alarmante, ya que los equipos pueden sufrir explosiones, principios de incendio y derrames de aceite. Si bien resaltamos lo positivo que fue la creación de los transformadores, queremos hacer este pequeño llamado de atención a toda la sociedad en cuanto al mantenimiento de los transformadores, ya que si contienen líquidos como el PCB pueden afectar de manera drástica a nuestra sociedad. Ahora sí, hemos arribado al final. Lo primero es agradecer al espectador por su atención. Como grupo, podemos resaltar que este trabajo práctico nos dejó un amplio conocimiento en cuanto a estas máquinas altamente eficientes. Un transformador que podemos ver afuera en nuestros hogares guarda un sinnúmero de pruebas, complejos métodos de construcción, utilidades. Y a su vez, estos se encuentran en diferentes tipos. Esto nos permite aseverar que no hay una sola clase de transformadores. Una vez más, se puede verificar cómo una investigación minuciosa y en equipo, como fue esta, amplía en gran medida los horizontes del saber. Esto pudo ser realizado gracias a las notas de cátedra, clases y a la bibliografía extra. Este fue el grupo 5.